Mm. Mm. Muy bien. Se puede que hablas. Cuando estás en el altar, Y Alex, no se mienten con esas cosas, ¿eh? Tú no sabes lo que es una posesión. Los ángeles y santos. Y te lo voy a recomendar. Nunca quieras intentar eso. De las posesiones, olvídate. Esas mentiras ni van ni las entiendes. Ujú. Hay un tema que voy a empezar a manejar, que es el de la Eucaristía. Nada más que ahorita vamos a empezar ese de la Eucaristía. Solo que viéndolo de un punto, hay un punto aún más fuerte por parte de la Eucaristía. Ahí nada más. Voy a pausar un minuto. Listo, estamos de regreso. Dios, la verdad, todos estos se los quisiera manejar en un ratito, pero no se puede. Ni siquiera voy a poder terminar el tema. Además, me ocupé demasiado. Desde las 3 me iba a conectar.
Aquí hora México ya son las 5 de la tarde. De hecho tengo el tiempo medido ahorita. Porque del tema, esto fue uno de los temas que, parte del tema que di de Eucaristía, todo esto que ven son versículos bíblicos. Todo de Eucaristía. Esto que lo he estado anotando desde la tarde. Todo de Eucaristía. Eucaristía. Y ya con ese finalizando un pedacito más de Eucaristía. Pero ya sabemos que conforme es, esto no es nada más un versículo bíblico y se acabó, no es una extensión de varios versículos bíblicos. Buenas, Susi. ¿Cómo estamos? Marta. Marta. Marta, Susi. Si no me estoy equivocando, a ver si es Marta. Que a veces se me va la onda. Según así subió un morrillo de, ore por mí, que porque ando poseído o tengo posesión. No saben lo que dicen esos que supuestamente dicen que andan poseídos, ¿no, hombre? Y que ni, ojalá que nunca les toque. Y que no lo deseen porque son cosas muy horribles los que viven a esas personas. Y para liberarse, si es no es tan fácil. Es mucha voluntad, mucha fuerza. Entonces son varios pasos. Entonces, voy a hablarles un poco ahorita de lo que es el tema de Eucaristía. Ya nosotros tenemos, como dice, cierto conocimiento acerca de lo que es la Eucaristía, que siempre lo conocemos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el alimento del alma, el que alimenta nuestro espíritu, porque realmente Jesucristo es lo que es es el que nos alimenta, el que nos da vida por medio de su espíritu. Aquí está la Biblia. Y ahorita que me acordé de lo de espíritu, me faltó hay un versículo más que me faltó por anotar. Ya la encontré. Del espíritu, porque era lo que andaba buscando, que el espíritu es el que da vida. Lo bueno es que de repente ya tengo nociones de dónde se encuentra lo que es cada versículo. Espíritu, vida, 6:63 de Juan. Porque ahora sí, sí voy a manejar bastantes cosas de lo que es la Eucaristía. Bueno, yo espero podérselos terminar, así de una manera rápida. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, pueden escribir. Porque hace ratito me conecté para ver si había algo para aportar más de lo que de repente dicen algunos hermanos protestantes, y que los tiene así muy confundidos. Y dije, para poderlo agregar aquí también. Porque si tan solo ahorita de lo del cuerpo de Jesucristo, en conjunto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sí, son bastantes versículos así. Se me hace que son cerca de 100 versículos, por lo menos les tengo aquí. Nada más vamos a abarcar unos 30 o 20. Y tenerlos que hablar de, como dice, poco a poquito, hilos, pues, comprendiendo, palabra por palabra. Porque si una palabrita ya nos va a llevar a otro versículo bíblico. Un solo versículo y ya nos va a ir, como dice, cambiando de un lado para el otro. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con lo de la Eucaristía. Lo que es un alimento para lo que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la iglesia y de nosotros también.
porque nosotros somos parte de ese cuerpo, que es la iglesia. Hace rato les andaba comentando, Jesucristo nos dejó lo que es su cuerpo y su sangre. Yo la Eucaristía la considero lo que es el corazón, y su sangre, lógicamente, todo lo que alimenta lo que es la iglesia, lo que hace parte de la iglesia porque da vida. Y el corazón, lógicamente, mientras esté presente, existe esa vida. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Empecemos por esa. Lucas capítulo 22, 19 y 20. Si no, también pueden utilizar el de Marcos capítulo 14, versículo 22. Así dice. Lucas 22, 19, 20. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Ya encontramos lo que es el cuerpo y lo que es la sangre. Únicos que tenemos sucesión apostólica, pero eres mentiroso, no eres ortodoxo. Ese que dice que es ese que dice que es ortodoxo, miente. ¿Por qué lo digo? Porque tengo amigos ortodoxos, sacerdotes ortodoxos. Han subido a mis lives. Entonces, que me vengas a decir mentiras, por favor. O si no, quién sabe dónde saliste. Pero ortodoxo no eres. Diciendo que los ortodoxos son los únicos de la sucesión apostólica y tradición. Se lo dices a un ortodoxo real, se va a reír en tu cara. Así de fácil. Entonces, íbamos con el cuerpo y la sangre. Ya encontramos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que quiero que vean así. Ya tenemos el cuerpo, ya tenemos la sangre. Juan capítulo 6, versículo 33, 34 y 35. Juan capítulo 6, versículo 33, 34 y 35. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Fíjense cómo muchos estamos, Señor, danos siempre de ese pan, pidiéndole a Dios de ese pan que ha de dar lo que es vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Jesucristo aún les dice a las personas, yo soy ese pan vivo, y la gente no cree. Y así va a suceder muchas veces. La gente no cree. En este caso, de muchos protestantes y hasta de algunos católicos, dudan del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hasta ellos mismos lo dudan. Es más, hay sacerdotes que llegan a dudar de decir, ¿a poco aquí se encuentra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Porque ha llegado a suceder. Él mismo lo dice, y dice, yo soy, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y aún así llegan a dudar, diciendo palabras del mismo Señor Jesucristo. Pero aquí la parte importante en que les quiero recalcar, el 34. Dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Esa es la parte más importante. Esa es siempre la parte más importante. Danos siempre de ese pan.
Mucha gente diciendo eso, pero no se acercan. No se acercan a ese pan que Dios ha ofrecido, que Dios lo tiene ahí. Es más, se puede decir que es gratis ese pan, no nos cobran por recibirlo, solamente hay requisitos, y lo que es llegar limpios. Lo que es llegar limpios. ¿Y cómo se llega limpio? Pues ahorita vamos a ver. Pero fíjense, personas que las que dudan de la Eucaristía. Empecé con Juan, el Señor danos siempre de ese pan. En Lucas 22, 19, 20 acabamos de leer, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y continuando con el Juan 6, del 48 al 50, dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Esa parte interesante. Dice, todo aquel que come de ese pan ya no morirá. Y continuando con lo que es Juan 6:45, voy a brincarme hasta el 45. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y así como viene en mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza, y así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Cree en tus palabras. No digas, yo creo en Jesucristo. Porque muchos digan, yo creo en Jesucristo. Sí, pero no les haces caso. Yo creo en Dios, pero no vas a misa, no te confiesas, haces tantas cosas, te sigues emborrachando, te sigue valiendo todo, mintiendo todo lo que da, dañando a otras personas. Y dices, yo creo en Jesucristo. Que por cierto, qué gusto me da en el caso de ustedes. Ya luego detectan que si como alguien viene diciendo mentiras, una de dos. O se siente ortodoxo y le han mentido, o está mal enseñado, o simplemente era un mentiroso, de los que siempre llegan y dicen un montón de mentiras, nada más para crear caos dentro de los lives. Así siempre pasa. Pero uno ya luego los detecta, no, miente. O miente o está engañado. Ya varios de ustedes se han ido guiando. Unos años atrás tal vez les hubieran dicho lo mismo y no hubieran sabido ni qué responder. Y hoy en día, gracias a la tecnología, hemos conocido a muchísima gente, bastante gente con mucho conocimiento, bastantes amistades, que nos han ido abriendo el camino del conocimiento. En este caso, como ejemplo, los padres ortodoxos que tenemos de amistades, y nos dicen, esto es mentira, 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 esto es verdad, 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 verdad. Sí. Por eso cualquier persona que les dice un montón de tonterías de los ortodoxos, sabemos que está mintiendo. Entonces, íbamos lo del pan vivo. Lo de Jesucristo, el mismo Dios, bajará en señales. Ahorita lo que leímos, de Juan 45 en adelante. Serán enseñados por Dios. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 54, versículo 13. Van a ver cómo todo esto se empieza a relacionar. Primero, esto es como dato curioso. Esta parte. Isaías 54, aquí ya lo tengo, 13. Dice, todos tus hijos serán instruidos por Yahvé, y grande será la felicidad de tus hijos. O sea, directamente por Yahvé serán instruidos. Y no le creen. Así de fácil, no le creen.
También tenemos Jeremías 31:34 y lo que es Joel 3:1. Que voy a leerles nada más el de Joel porque ahí dice algo interesante en el caso de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de lo que son, de que la palabra de Dios no era para todos. Veamos, tú eres Job, Jonás, Ageos, Ruth, Joel. Joel capítulo 3, que de como inicia, esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, todo lo que empieza a decir de lo que es el capítulo 3 del libro de Joel. Buenas, Delany. ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente, antes todo esto era para lo que es los judíos. Para todos los que eran los judíos, nada más eran tanto las enseñanzas como lo que es la salvación, que así se consideraba. Y ahora aquí, a partir de aquí, desde el Antiguo Testamento nos decía, ves que se va a ir más para allá, no solamente para los judíos, sino más allá de los judíos. Continuamos. Jesucristo como lo que es el sacrificio, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos enseña muchísimas cosas, tanto como es alimento, tanto lo que es sacrificio, tanto lo que es comunión. ¿Dónde lo podemos encontrar? Cuando empezamos a leer ejemplos, vámonos al Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 7, versículo 1. Aquí es donde empezamos varias cosas en las que quiero que pongan atención, porque una cosa nos va a vincular con otra. De hecho, aquí son como 15 versículos enlazados todos, que hay una continuidad entre uno y otro. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Y qué es lo que sucede en el Antiguo Testamento? Había un sacrificio, en este caso de animales. Jesucristo fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto de Dios. Levíticos 1:1. Yahvé llamó a Moisés y le habló así: desde la tienda de las citas divinas, esto tienes que decir. Me leí el 1:1. Sacrificio de reparación. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. O sea, en este caso, el animal que se ofrecía en servicio, en sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo, lógicamente con mayor razón, era más santo que esos mismos animales que estaban en sacrificio. Ahora sí, de 7:1, ¿esto qué es santo? Hebreos 10:10. Sin perder del de Levítico 7. Vámonos, Hebreos 10:10. Ya te encontré. Fíjense, Hebreos 10:10. Y lo dice de una palabra muy padre aquí, en esta de Jerusalén. Dice, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Hay otra palabra que viene en las Biblias de Jerusalén que a mí me encanta bastante, que no dice por la ofrenda, dice por la oblación del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Esta palabra de ofrenda, o en este caso la oblación, bendiciones, refiriéndonos a que dentro del sacrificio de animales también estaba la oblación, que eran los panes ácimos. Entonces encontramos lo que es un sacrificio espiritual. Y ahorita de hecho vamos a ir a lo de ese sacrificio espiritual. Pero ya encontramos una ofrenda de un sacrificio del cuerpo. Ese sacrificio santo, hecho una sola vez y para siempre. Levítico 7:2, leímos 7:1, nos fuimos a Hebreos 10:10, continuamos con el 2.
La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Esto nos lleva a Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Aquí está Colosenses 1, versículo 19 y 20. Ya vimos que lo que es el holocausto, su derramamiento de sangre en el altar. Así quiso Dios que el todo se encuentra en él, y gracias a él fue reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz, el altar en este caso es la cruz, la sangre que se recibió en ese altar, la sangre de su cruz, ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Entonces, ya tenemos un sacrificio, un holocausto. Ese holocausto de inmolación, ese donde se derramó la sangre en la cruz, que es el altar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa cruz sabemos que tiene poder para el perdón de los pecados, por quien fue crucificado ahí, por aquel que murió, porque fue derramada sangre sobre ese altar que es la cruz. Por eso siempre que dice en este caso es el de Corintios capítulo 1 versículo 18, me acordé, eso es aparte. Ahorita que hablamos, porque no vamos a hablar de la cruz, pero ahorita me acordé. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. O sea, para unos es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces, continuamos. Cómo esa sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es muy importante. Nos lleva ahora sí, ese derramamiento de sangre para lo del altar o la cruz, también lo encontramos en Levítico 17:11. Levítico nos habla bastante de esto, y muchos no se asoman a Levíticos. Levíticos 17:11. Porque el alma de todo ser viviente está en la sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Esa sangre, la importancia que se tenía para lo que es ese derramamiento dentro del altar, para ese perdón de los pecados. Si había una paga por esa sangre que se dio. Ya ven que siempre decimos que Jesucristo pagó por la humanidad con su sangre en la cruz, que siempre lo hemos escuchado de esa manera. Entonces son muchas cosas aquí relacionadas. Ahora sí, con esa sangre de expiación, esa sangre que es derramada en el altar y que es vida, regresando a lo que es Lucas 22:20, Lucas 22:20, así lo maneja, fíjense. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, o sea, ya ofreció el pan, ahora sigue con la copa, después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Eso a dónde nos lleva? 1. A Éxodo 24:8. Ahorita nos está hablando de una nueva alianza nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar la antigua alianza. Éxodo 24:8. Fíjense cómo lo pasa con Moisés. Dice, entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Tenemos un derramamiento de sangre acá. Acá Jesucristo hizo una copa de pacto, del cual todos íbamos a consumir, todos íbamos a probar. Y de esa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, también parte del nuevo pacto. Así. Y regresamos.
De ese mismo 24:8, ya encontramos que hay un nuevo pacto con la sangre derramada. En el 24:8 que dice, entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Vamos a entrar un poquito a lo de los ídolos, ligeramente, la Eucaristía, todo lo que es alrededor de la Eucaristía. Vamos a entrar un poco a lo que son los ídolos. En este caso de los ídolos, fíjense cómo hay un dato interesante, porque hay un sacrificio que es para Dios y hay sacrificios para los ídolos. Si ahorita te subo, William. Permíteme. La Eucaristía. Ajá. Un sacrificio para ídolos y hay un sacrificio para Dios. En este caso, fíjense cómo continúa en el capítulo 24 de Éxodo, pero en el versículo 15. Así lo menciona. Moisés pues subió al monte. Todo lo pueden leer continuado así del versículo 24, del Éxodo 24. Pero yo nada más me voy a brincar estos versículos importantes. Ya te puse a subir, Moisés, pero no sé por qué me está poniendo como que no te sube. Otra vez no sé si es falla acá de la aplicación o falla tal vez allá en tu teléfono, no lo sé. Continúa el versículo 15 de Moisés. Pues subió al monte al que cubrió enseguida una nube. Del 15 de adelante. La gloria. No, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Éxodo 24:8. Sí, estoy aquí. ¿Dónde están los? Ah, sí, ya. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí. ¿Dónde está? No es cierto, me equivoqué. Es en el 25 se me hace. ¿Dónde estás? Hay un versículo que me brinqué. Se supone que aquí luego iba a encontrar lo de las tablas. A ver, Éxodo 34, permítame un poquito. Así es esta, Éxodo 34:15. Sí, perdón, no era en el 24, era en el 34:15, donde encontramos las tablas. Y habla acerca de unos ídolos, que es donde debemos tener mucho cuidado. Pues te convidarán a comer de las víctimas, aquí ya encontramos como que dice un sacrificio, y luego casarás a tus hijos con las hijas de ellos, puesto se prostituyen ellas por sus dioses, arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. Voy a leerlo de poquito atrás. No hagas ningún pacto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en alguna trampa para ti. Más bien, destruye sus altares, quiebra sus piedras levantadas y corta sus troncos sagrados. No te arrodillarás ante otros dioses. Aquí no nos habla de imágenes, nos habla de otros dioses. Pues Yahvé llevas por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen tras sus dioses y les ofrecen sacrificios. O sea, hay un sacrificio, hay un derramamiento de sangre. No se puede, William. Es más, ahorita se me quedó así como nada más los circulitos. No me deja ni... A ver, alguien escriba otro comentario. Un comentario, por favor. Para ver si se me están recorriendo lo que son los... sí, estoy recomendando. Ahí está. Es TikTok. Sí. ¿Qué crees, William? Que ahorita
ni a ti, ni a otro más voy a poder subir. Porque ahorita ya se me quedó toda la pantalla así como en negro y dando como en vuelta los circulitos rojo y azul. Y sí veo que quieres subir, pero no puedo. No te puedo subir. Porque ni siquiera, ya no sé, ni siquiera me deja moverle al TikTok. Si en algún momento ya se me congela, entonces ahorita como dice regreso, ya como para que se ponga todo normal. Me avisan, si de repente se me llega a congelar. Se le pasó a Marta hoy también. Si es que a veces llegan a suceder. Bueno, la aplicación ya vimos que tiene ciertas fallas. Entonces, ya vimos que hay un sacrificio para ídolos. ¿Cómo estamos, Daleni? Existe lo que es ese sacrificio a ídolos. Está el sacrificio de Dios, una ofrenda para Dios. Y está el sacrificio para ídolos. ¿Por qué me estoy metiendo con esto de los sacrificios a los ídolos? Muy sencillo. Porque esto también lo platicaron lo que son los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19 al 21. Hechos de los Apóstoles 15, versículos 19 al 21. Dice, se quedaron allí, sí, está, 14, 15, aquí está. Así dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos. Aquí ya estamos hablando de no estamos hablando de judíos, estamos hablando de paganos. Y paganos que se acaban de convertir. Los paganos, a diferencia de los judíos comían, tenían prohibido comer animales de doble pezuña, tenían varios alimentos prohibidos. Y los paganos comían con toda libertad de eso, por eso los consideraban también impuros a los paganos. Los consideran personas impuras a todos los paganos, por eso les causaba repudio que un judío fuera a comer con algún pagano. Decían, ese ya se contaminó. Entonces, por eso pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Estamos hablando de alimentos que ya han sido ofrecidos a otros dioses. A eso es lo que sí está prohibido. No puedes comer alimentos de otros dioses cuando nosotros ya tenemos un alimento que es de Dios, un alimento ofrecido y perfecto que es de Dios. Entonces, que se abstengan de lo que es impuro para haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas en cada ciudad. Entonces, refiriéndonos a lo que ahorita leímos de Moisés. ¿Sí se acuerdan que ahorita vimos con Moisés lo que es en el capítulo 34 de Éxodo, en la que dice, cuando vayas a una ciudad extranjera, no comas de lo que ha sido ofrecido a sus ídolos. Eso es lo que prohíben, de esas comidas ofrecidas a los ídolos. Todos los alimentos en general, no hay problema. El único detalle es que hayan sido ofrecidos a los ídolos. Deben tener mucho cuidado. Aquí en general casi no tenemos que digan esta comida fue ofrecida a tal ídolo. No tenemos tanto ese problema hoy en día. Entonces, eso que es de esos alimentos ofrecidos a los ídolos, que se trataba de esos gentiles, nos lleva precisamente a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Algo que sucedió precisamente con Pedro. No es cierto, con Pablo. Y ahorita vemos así la situación con Pedro. 1 Corintios 10, 16. Si es que algunos piensan que la sangre está prohibida, que no debemos comer ni carne ni sangre de ciertos animales. Y eso no es verdad. Y aquí nos lo explican. Solamente la carne y sangre que es impura y que no debemos consumir es esa de los ídolos. Todo lo demás está permitido.
Y eso mismo nos lo dicen los apóstoles, no hay ningún problema. Primera de Corintios, capítulo 10, eso refiriéndome a que, ya ven que de siempre decimos, nosotros comemos la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en lo que es la Eucaristía, y dice, no, es que eso está prohibido por la Biblia. No, nada más lo ofrecido a los ídolos está prohibido por la Biblia, y hasta por los mismos apóstoles lo prohibieron. Ahora sí, Hechos, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Recuerden que hablamos de un pacto, de cómo se rociaba la sangre para ese nuevo pacto por parte de Moisés. Jesucristo ya nos dijo por su copa un nuevo pacto. Ya vimos que en el Éxodo 34, que hay lo que son los pactos con esos otros dioses falsos, con esos ídolos, y no debemos acercarnos a esos ídolos para nada. Que la verdad para mí está algo difícil, pero quién sabe en otros lugares, yo no estoy seguro. Por lo menos de mi parte, yo nunca me voy a acercar a lo que le ofrezcan a otros dioses. Digo, 1 Corintios 10, 16 dice de esta manera: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? O sea, esa comunión con la sangre de Cristo, primer paso. Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Me voy a quedar con la primera parte. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? La copa que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿A esta cuál versículo nos lleva? Vamos a leer el 17. Así siendo muchos, bueno, me voy a ir todo corridito. Así siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. O sea, el pan es uno, se los vuelvo a repetir, todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, seguimos hablando de judíos, no hablamos de gentiles. Para ellos, comer de la víctima es entrar en comunión con el altar. Entonces ya tenemos también lo que es esa comunión con el altar. Hablamos de los judíos, el sacrificio de animales ofrecidos a Dios. Y continúo, 18, ¿qué es lo que leí? Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo, ahora hablamos de los gentiles. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida a los ídolos sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Fíjense cómo ya lo empieza cómo se empieza a vincular todo esto. Fíjense, ofrecidos a los demonios. Y continúa el 21. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor, de la misma que tenemos de la cena del Señor, y de la copa de los demonios. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Esto de hablando de los celos del Señor, ¿se acuerdan lo que leí ahorita en el Éxodo 34? Lo acabé de leer. Éxodo 34, aquí está. Que dice, no hagas ningún pacto, 34:12, no hagas ningún pacto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en una trampa para ti. Más bien destruye sus altares, quiebra sus piedras levantadas y corta sus troncos sagrados. No te arrodillarás ante otro Dios, pues Yahvé, que lleva por nombre celoso, ahorita lo que decía Pablo, Él es un Dios celoso. Y continúa con todo lo de esto también se refiere Pablo, ¿sí? Que dice en el versículo 22 del capítulo 10 de Corintios, ¿queremos provocar acaso los celos del Señor? Por ese ofrecimiento de otros ídolos, que eso a veces no lo entienden lo que son otros, lo que son los hermanos protestantes. Ya me cayó mal que se me viera mi pantalla, pero nada más porque no se los puedo mostrar.
así con espejo. ¿Cómo se ve la pantalla oscura? Y apenitas si los alcanzo a ver. Hasta voy a subirle lo que es el brillo aquí a la cámara. Para alcanzar a ver algo, porque no. Ya los empiezo a ver un poquito mejor. Ya le subí todo el brillo a la cámara. Igual al celular. Entonces, ay, perdón. Aquí vamos. Ah, sí, en lo de lo ofrecido a los ídolos. Lo ofrecido a los demonios. Ahora sí, vámonos. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 10. Este capítulo, de Hechos de los Apóstoles, nos habla bastante de por qué razón hoy en día comemos con mucha libertad lo que es esa carne de puerco. Así sin problema. Aquí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 1. El gatito está llamando a Raúl. ¿Qué creen que del gatito? Teníamos 4 gatos. Y ahorita nada más tenemos uno. O sea, no encuentra los otros. Esta vez sí se acerca. Teníamos 4. Y ahora ya nada más nos queda uno. Sepa dónde se perdieron todos los demás. Y se perdieron casi al mismo tiempo los otros 3. Gente. Y nada más para que lo conozcan este latoso. Gente. Gente. Así. Así. Y si se acercó. Aquí estás. Ay, se me fue. Ni modo. Ya se los iba a mostrar. Es un gato güero. Y latoso. Y dragón. El más dragón de todos. Tal vez por eso no se ha ido, porque sabe que aquí le damos bien de comer. Entonces, sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 1 en adelante. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era capitán de un batallón. ¿Sí? No, del capítulo 10, no es cierto, es el 11, versículo 1 en adelante. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías, y estamos hablando de los paganos, personas no judías, habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. ¿Sí se acuerdan que decíamos, los judíos no se podían juntar con los gentiles? Porque sentían que los gentiles estaban contaminados por comer, digamos, carne de puerco, diferentes alimentos que ellos tenían prohibidos. Entonces, para ellos todo eso estaba contaminado. Inclusive antes habían ofrecido a los ídolos, lógicamente, con mayor razón pensaban que estaban contaminados. Estos gentiles ya no ofrecían alimentos a ídolos, ya habían creído en Dios y abandonaron esos ídolos, pero continuaban con los mismos alimentos porque no había ningún problema. Continuó. Versículo 3. Has entrado en casa de gente no judía y has comido con ellos. O sea, sus comidas. Algo que les tenían muy prohibido. Ya has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña y llegaba hasta mí posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté, de ninguna manera, Señor. Nunca he entrado en mi boca nada profano o impuro. En este caso, los animales que estaban diciendo ahí, los consideran como animales profanos e impuros. O sea, manchados, que los podían manchar. La voz que me habló por segunda vez, la voz me habló por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió 3 veces y después se fue retirado todo al cielo.
Fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a tomarlo un poco del contexto del capítulo 10 de lo que está sucediendo aquí. Alguien me puso que quiere subir, pero no lo puedo subir. Tengo un error aquí en la pantalla, ¿eh? No sé quién sea, pero no lo puedo subir. Y aunque quisiera subirlo, no puedo subirlo. No te puedo subir, Jesús. Y no es que no quiera, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un problema ahorita con la pantalla de TikTok. Hasta ahorita que me saque, tal vez la pantalla me saque un momento y luego me vuelva a regresar. Y es que como no sé cómo pausar y regresar, es donde tengo miedo, como dice, que me salga y de repente ya los bote a todos. Y es lo que no quiero. Nada más dame chancecita que me cometa un error el TikTok. Otro error adicional. Porque ahorita lo intenté con otro chavo que se llama William. No lo pude subir. Ahorita nada más me dejó la pantalla así como que queriendo subir a las personas y no me dejó subir a alguien más. Pero no es que no quiera, ¿eh? Entonces, ahora sí, seguimos con la Eucaristía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ya vimos el contexto que aparece en el capítulo 11, que habla acerca de los puros. Ya se andaba atorando. Ya se andaba atorando, sí. Hablando de los alimentos impuros, porque algunos dicen que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no debemos consumir sangre. Así es donde siempre nos dicen. Que es cosa prohibida y que nosotros estamos haciendo mal. Y no, aquí ya les hablo por ese lado que eso no está mal. Porque es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, el capítulo 10, lo que es el contexto de lo que andaba explicando precisamente Pedro, del 9 al 17 y luego nos vamos hasta el 28. Capítulo 10, versículos 9 al 17. Al día siguiente, mientras iban de camino y cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. O sea, ya tenía hambre. Mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyos 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano e impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. De ahí nos vamos hasta el versículo 28. Se me congeló y salgo de nuevo. Entro y salgo de nuevo. Ahorita lo que ando viendo, muchas fallas ahorita con el TikTok. Versículo 28. Les dijo, en este caso Pedro: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Ya hablamos ahorita sobre los paganos. Digo, sobre los gentiles. No paganos, gentiles. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Si en este caso, lo impuro, a través de esa visión, ya todos los días se está fallando. Y sepa qué vaya a suceder después con TikTok. Ya después veremos. Nos subiremos todos mejor a Facebook, no sé. No llamarás nada profano, o a YouTube también. Que no dijéramos profanos a los que son gentiles también. O sea, aquellos que también, no, ellos no son impuros, porque ni tampoco los alimentos son impuros, ni los alimentos, ni ellos. En esa visión es lo que andaba viendo lo que es Pedro. Pero ¿dónde lo rectifica? Precisamente porque a esto es lo que nos recuerda. Marcos capítulo 7, versículo 16 al 23.
Dice Marcos capítulo 7, versículo 16 al 23. Ya vimos que antes a los gentiles los consideraban impuros. Había animales que los consideraban impuros. Entonces, aquí empieza a hablar Jesucristo de la impureza. Marcos capítulo 7, les dije del 16 al 23. Dice, y empiezo con esta parte. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera de una persona puede hacerla impura? En este caso, lo que es la carne de puerco, la sangre, la carne, cualquier cosa, no hace impuro al hombre, no lo hace impuro. Entonces, ¿no comprenden que nada de lo que entra de fuera de la persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es la que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. Y ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida codiciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Entonces, estos detalles son los que precisamente hacen impura a una persona de corazón. Todo lo que sale del corazón, no lo que coman, sino todo lo que sale del corazón. ¿Esto a dónde nos lleva también? Ahorita que estamos hablando de cosas impuras. Fíjense, Levíticos capítulo 7, versículo 19 y 20. Regresamos hasta Levíticos. Sigue siendo parte de Eucaristía. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo en este sentido. Personas que nos prohíben comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no lo entienden. O sea, que dicen, ¿cómo van a comer cuerpo y sangre? De carne y sangre, cosa que dice es que está prohibido en la Biblia. No, la Biblia no lo prohíbe. Bueno, a partir de nuestro Señor Jesucristo no lo prohíbe. Inclusive los mismos apóstoles lo dicen. En el Antiguo Testamento, donde la salvación nada más era para los levíticos, para los judíos, entonces ellos tenían hasta prohibido juntarse con los gentiles. Entonces, Levítico les dije capítulo 7 o capítulo 17. Capítulo 7, versículo 19 y 20. Una persona impura. Ya vimos todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de esas personas impuras. En el Antiguo Testamento eran tomadas en cuenta no solamente eso, sino aquellos que también habían tocado, digamos que el cuerpo de muertos, el que se habían juntado con los paganos, con los gentiles, o sea, había muchas maneras de estar impuros y ya no podían participar en la cena del Señor. Pero fíjense lo que dice aquí, no se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemarán. En cuanto a la carne de sacrificio, estamos hablando lo que es, en este caso, el nuevo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, la carne de sacrificio de comunión, cualquier persona que esté pura, la podrá comer. Si nos basamos en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que es de que no mientas, no mates, no robes, no andes de adúltero, no andes con malos pensamientos, un buen de cosas. Entonces, estamos siendo puros. El que ha estado impuro
y coma de la carne del sacrificio de comunión presentada a Yahvé, será borrado de entre los suyos. En este caso, ¿a qué se refiere también? Aquellos que comían del sacrificio y eran impuros, que se demostraba que eran impuros, eran expulsados de esa salvación, de esas promesas de Abraham. Eran expulsados de entre los judíos por no obedecer esos mandatos. Es decir, tienes que estar puro. ¿Cómo era el estar puro? Lo que es ofrecer el holocausto, confesar los pecados y ya que el sacerdote le diera lo que es la expiación. Porque sí, cuando cometían algún tipo de delito, ¿dónde lo encontramos? Fácilmente unos versículos atrás. Levítico 5:5, de 5:5 en adelante. En la que dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces ya tenemos lo que es un perdón de los pecados, una limpieza, una persona pura, pero haciendo la confesión, llevando lo que es una ofrenda, y lo que es la expiación por el pecado por medio del sacerdote. Seguimos así. Seguimos con la pureza y la impureza. Ya vimos que aquí eran expulsados de entre los judíos por comerla indignamente. A ver. A ver si en qué iba. Ah, sí. Es que de repente me andan escribiendo unas cosas y ya me ocupa un poquitito. Pero fíjense. Ah, sí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24 en adelante. Hay que recordar que Pablo nos vuelve a repetir cómo es lo de la ofrenda a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, del 24 en adelante. Pero hay una parte en la que quiero que nos enfoquemos. Del 27 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11. Del 24 en adelante lo pueden leer. Pero yo les voy a leer ahorita del 27. Que dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, aquí ya tenemos una persona impura, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos están muertos. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Entonces, este cuerpo y esta sangre, en el cual en el Antiguo Testamento te expulsaban de los judíos. Ya no eras judío, ya no eras digno de la salvación judía. En este nuevo, que es el nuevo pacto del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es, como dice también les vuelve a repetir la misma Pablo, se están condenando si lo consumen impuro, no discerniendo, así, no tomando en cuenta de que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, real. Es real. Porque ahí está, pues, su espíritu, su poder, su divinidad. Y todo ahí, lo que es en la Eucaristía. Porque nos dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. ¿Qué es lo que sucede si la consumimos indignamente? Primero, Dios ve el corazón de las personas antes que ver las ofrendas. Siempre Dios ve el corazón de las personas antes de ver las ofrendas. Eso cuando lo revisamos en Génesis capítulo 4. Cuando vemos las ofrendas que ofrecía tanto Caín como Abel, siempre nos decía, miró a Caín y luego vio su ofrenda. O miró a Caín, vio que era agradable y vio a su ofrenda. Y luego miró a este Abel, no le agradó y despreció su ofrenda. O sea, primero ve a la persona. ¿Por qué? Por lo que tenía en el corazón.
¿Y qué es lo que sucede en este caso con uno de los que compartió el pan indignamente en presencia de nuestro Señor Jesucristo? Vámonos a Juan, capítulo 13, versículo 2. Juan, capítulo 13, versículo 2. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. O sea, ya había maldad en el corazón de Judas Iscariote. Aquí veo dos personas que se quieren subir. El detalle está que no sé qué problema tengo en la aplicación. Aunque los quiera subir, no puedo. No me da chance. Si me aguantan, o si tienen oportunidad, en la noche a las 10:20, ahorita son las 6, en 4 horas más, me voy a volver a conectar con el mismo tema. Y ahí mismo ya los voy a, como dice, atender si tal vez quieren aportar algo más. O si están algo, como dicen, desacuerdo, nada más que me agreguen lo que son los, versículos bíblicos, que digan, ¿sabes qué? Es que no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Entonces, pero sí, digo, sin problema. En la tardecita, dentro de 4 horas, me vuelvo a conectar. Si trata con el tema, adelante. Ahorita que ve es O7000. Nunca te había visto. Así. Este nuevecito para mí. Entonces, continúa. Sí. De la maldad en el corazón que había entrado precisamente en Judas. Y cuando leemos Judas capítulo 13, versículo 26, Judas 13:26, fíjense qué es lo que sucede. Cuando probó el pan, que entregado por el mismo Señor Jesucristo. 13:26, de ahí 13:26 en adelante. Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel a cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Fíjense, consumiendo el pan indignamente. Satanás entró en él. ¿Qué quiere decir? Que permitiste el pecado. No te importó que ibas a recibir a Jesucristo, tú lo ibas a entregar. O sea, ibas con esa maldad en el corazón. Fíjense, en este caso, Judas, recibiendo lo que es el pan, la Eucaristía, entregó a Dios, entregó a Jesucristo, cometiendo uno de los mayores pecados. Ahora, alguien sin discernir en su corazón, o sabiendo que ahí está nuestro Señor Jesucristo, o negando que ahí está, porque eso es lo que hizo Judas, negó de que Jesucristo era realmente así como que Dios, o hasta pensó que no iba a haber cosas malas. No podemos saber bien al 100%, pero entregó a Dios, hizo algo malo, ya desde el corazón. Dice, ¿todo por qué? Por dinero. Y hay personas igual, que dicen, yo puedo recibir la Eucaristía sin discernir de que andan sucios, andan impuros, andan con pecado, andan precisamente otra vez, cometiendo un pecado al mismo nivel que Judas. Así de fácil. Que ustedes digan, oye, pues yo no estoy entregando a un hombre. No, pero estás pecando contra el mismo hombre. Contra el mismo Jesucristo estás pecando. Así de fácil. No le creíste a él. Y aún así lo estás desobedeciendo. Y por eso, cuando consumes ese pan, dejas que más maldad, te sigues condenando, te estás condenando. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tan importante o qué tan fuerte es ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa Eucaristía, ese pan? Que en el caso de los levíticos, en el libro de Levíticos, te expulsaban de los judíos, te expulsaban de la religión judía por consumir ese pan impuramente. ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante era para Pablo este cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo que te decía, si lo consumes impuramente, te vas a condenar?
¿Qué tan importante es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan importante que al dárselo a lo que es Judas con un corazón traicionero, entró el demonio en él? O sea, ¿por qué razón sucede todas estas cosas con este alimento que es de Dios? Y son varios detalles. Hay varias personas que sí quieren entrar eh, no entendí. Algo está escribiendo, pero no lo entendí. Filosofía, algo así. Por puro gusto. Algo así. Como que un ser malvado, algo así. Lo que pasa es que no puedo leer los comentarios bien. Vuélvelo a escribir, porque no te alcanzo a leer. Si puedes todo junto, porque hay un error en la aplicación. No puedo ni subir a nadie, ni puedo checar los comentarios, lo que diga más arriba. Por eso no pude leer el texto completo y no te entendí. ¿En qué iba? Ah, sí, en lo de Judas, así. Sí, que íbamos en lo de alimentos prohibidos, así que hay algunos que prohíben lo que es ese alimento. Y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya ven que platiqué lo que es sacrificio para los ídolos y el sacrificio de Dios. Y precisamente hay algo que nos está platicando. Discernir lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos. Así, de aquí me voy a brincar esta partecita, lo que es por lo mientras del Cordero de Dios. Ese sacrificio, en el Antiguo Testamento eran diferentes animales. Hoy en día es el Cordero de Dios. Nosotros lo conocemos como el Cordero de Dios. Ese es nuestro sacrificio por el perdón del mundo, por el perdón de los pecados del mundo. Y luego lo identifica Juan, no Juan Apóstol, Juan Bautista. Juan capítulo 1. Entonces, Juan capítulo 1. Versículo 29. Lo podemos leer del 29 al 36, pero nada más le voy a leer el 29 y luego el 36. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía en su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y luego nos vamos a brincar. Pueden leerlo todo corridito. Yo me voy a brincar hasta el 36. Y dice: mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir eso y siguieron a Jesús. Entonces, ahora estaba siguiendo lo que es a nuestro Señor Jesucristo. Ya empezaron en cuanto escucharon, este es el Cordero de Dios, lo empezaron a seguir. Ahorita que me acuerdo, no sé ni cómo voy a apagar el live. A ver, intento, a ver si se pausa. Me voy a pausar lo que es un momento. Se me hace que se va a pausar. Denme un minutito. Me voy a salir un minuto antes de continuar con lo de Cordero de Dios. Sigue con el problema. Listo. Nada más que voy a estar como 13 minutos más. Lo que alcancemos ahorita en 13 minutos. Y ya no voy a poder, como dice, terminar lo del tema. Nos vamos a quedar, como dice, la parte del Cordero de Dios.
Aún nos falta lo que es la parte de las bodas del Cordero y lo que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, como lo que es la iglesia, que todo eso va unido a la Eucaristía. Entonces, ahora sí me gusta verlos así claramente. Nada más que ahora sí le tengo que bajar lo que es la lucecita aquí, porque yo soy el que se queda medio un poco ciego. Listo, estábamos con lo del Cordero de Dios. Hay un dato interesante con lo del Cordero de Dios. Cuando leemos Mateo capítulo 26, versículo 17, aquí ya vimos que Juan el Bautista lo identificó como ahí va el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Así, Mateos capítulo 26. Mateo 26, 17. Hay algo en el que quiero que pongan atención, que dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Se lo voy a leer como lo dice, a ver, déjenme ver cómo lo dice en esta Reina Valera, porque hay una palabrita que me gustó, que preparemos el Cordero de Dios. De hecho, el Cordero de la Pascua. Déjenme ver cómo lo dice aquí en Mateo 26, en 26, 17, aquí está. Me parece que así dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vieron a los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para que comas la Pascua? La Reina Valera lo creo es donde lo vi de manera diferente. Ahora sí como dice, de esa Pascua, de ese pan sin levadura. Eran preparado el pan sin levadura. Que comer del Cordero de la Pascua. Así, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Fíjense a qué nos está llevando. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así. Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser la masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, que en este caso el sacrificio de Pascua, la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces hay que echar para atrás la vieja levadura y ser nueva levadura, ¿sí? Esto refiriéndose a precisamente el cuerpo y sangre, ¿sí? Jesucristo mismo dijo, yo soy el cuerpo, este es mi cuerpo y es mi sangre. Estamos echando como hacia atrás, lo que es está hablando de los judíos, porque ellos manejaban también la levadura, y ya está hablando de nueva levadura, esta que precisamente nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 en adelante. Bueno, del 18 al 19 nada más. Dice, no olviden que han sido rescatados de la vida, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto, este Cordero de la Pascua. Y más yo ando con lo de, déjenme ver por qué. Estoy seguro que lo leí, a ver, y no me quiero quedar con las ganas. El de Mateo capítulo 26, versículo 17. Aquí en la de Jerusalén sí dice esto, esta palabrita que estaba buscando.
El primer día de los ácimos, los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Y ya sabemos que Jesucristo, ¿cuántas veces el Cordero? Bueno, en caso de Juan, que no lo aclaró, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya encontramos lo que es el Cordero, la preciosa sangre por el Cordero, ¿sí? Y Apocalipsis nos habla bastante de lo que es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y nos lo repite una y otra vez, lo que es ese sacrificio, ese Cordero. Que por cierto, ya ven que dije, ese Cordero, ese sacrificio se tiene que comer. Cuando vamos en Levíticos capítulo 7, versículo 19, parece. A ver, déjame ver. Levítico 7. Versículo, no es cierto, versículo 37 y 38. Dice, este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio del pecado, y por el delito y el sacrificio de comunión. O sea, esos sacrificios. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte el día en que mandó a sus hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. O sea, es ese mismo ofrecimiento. Ahí tenemos la oblación. Tenemos el sacrificio por el pecado y el de expiación y el de comunión. Todo esto aquí junto. Y que es ofrecido por medio del Cordero de Dios. Les dije, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, del 6 al 8, y luego me voy a brincar hasta el 13. Entonces vi esto, en el trono, con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie. Aquí encontramos al cordero. A pesar de haber sido sacrificado, ya encontramos un cordero sacrificado. Atención con estas palabras. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado al trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Se postraron ante este cordero, que ya sabemos que es Jesucristo. Ahora sí, vámonos hasta el versículo 13. Dice, y le respondía todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, oí que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estamos hablando de Jesucristo, ese cordero, ese que limpia con su sangre. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Después de esto vi un gentío inmenso imposible de contar, de toda nación, raza y pueblo y lengua que estaba en pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritos poderosa. ¿Quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y del cordero? Y continúa, versículo 14 al 17, bueno, principalmente el 17. Pero del 14 al 17. Ahí mismo en Apocalipsis 7. Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución, esos de las vestiduras blancas. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre, ni sed, ni verán agobiados por el sol, ni viento abrasador alguno. Porque el cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos. Esta parte, acuérdense, cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Ahorita vamos a eso de los manantiales de las aguas de la vida. Apocalipsis 12:11.
No es cierto, versículo 12 y 11 del mismo 7. Bueno, ya lo leí. Sí, o 12, 11. Bueno. No es cierto, sí es el 12, 11. Capítulo 12, versículo 11. Ellos lo vencieron, estos santos, lo vencieron con la sangre del cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. De aquí se han de acordar de lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 25-26. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Estos los que, por no negar a Jesucristo, cómo empezaron a ver, permítame nada más. Dejen nada más mando algo aquí. Dejen mando algo rapidito antes de que... Porque el siguiente versículo, de hecho, Juan capítulo 11, versículo 25-26, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Que esa pregunta siempre es importante. ¿Crees esto? Aquí está. Perdón, sí. Juan capítulo 12, ahora vámonos al 12, uno luego, del 25 al 26. ¿Qué es lo que dice? El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, al Padre le dará un puesto de honor. Precisamente lo que ahorita acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Despreciaron su vida por el Cordero. Buenas. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, termino con esto. Ahorita que hablamos que daba manantiales de vida, lo que es el Cordero de Dios, que daba precisamente esos manantiales de vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3. Y de hecho me faltaron unos cuantos versículos. Dice, después el ángel me mostró el río de agua viva. O sea, lo que decía de estas personas, serán llevados a los manantiales por medio del Cordero. Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, a uno del otro lado del río, hay árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes. Y sus hojas sirven de medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Entonces, ahorita lo que es redondeando, en estas cosas que les quería platicar, bueno, me faltaron lo que son unos detallitos. Porque esto del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto de la Eucaristía,
es porque en la Eucaristía lo podemos considerar como el corazón de la iglesia. El corazón que es el que lleva lo que es la sangre a todo el cuerpo. Esto que alimenta lo que es el cuerpo. Cuando estábamos lo que es, bueno, no llegamos a esta parte. A la hora en que leemos lo que es Colosenses capítulo 1, del versículo 19 en adelante, bueno, del 18 al 24, encontramos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y ese cuerpo necesita ser alimentado. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, en donde nos dice, es que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Y encontramos otra vez en Efesios 5 del 23 al 30, el Cristo es cabeza de la iglesia. Y así como el marido es cabeza de la iglesia, que la mujer, el hombre, el marido es cabeza de su mujer. Y Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, lo va a procurar, lo va a cuidar, lo va a alimentar, principalmente alimentar, que es la parte a la que yo quería llegar. Y así como es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, y que es la esposa también, ya la encontramos dentro de Apocalipsis como la esposa, y que están invitados a las bodas del Cordero, a esa cena del Cordero, en donde tenemos ese pan que nos da vida eterna. Eso constantemente lo tenemos. Ahorita ya se me acortó lo que es bastante el tiempo. Pero sí, en la noche espero ya podérselos platicar un poquito más corrido. Ya en la noche los que se querían subir, ya les voy a dar chancecita a ver con qué salen. Pero ahorita sí me faltó la verdad lo que es tiempo, porque me empezaron además de otras ocupaciones que tuve, encontré más versículos y más versículos y más versículos que unía todo esto, lo de precisamente en torno a la Eucaristía, que es alimento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, y la iglesia como esposa del Cordero. Y a Jesucristo como cabeza de la iglesia, y como es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se cuida y la alimenta. Y todos somos parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo necesita ese alimento que Dios ya nos está dando. Solamente tenemos que acercarnos. Entonces, ahorita, por lo mientras me despido, me vuelvo a conectar en unas 3 horas. No es cierto. Como en 1 hora me conecto, pero para lo que es la Escuela de la Fe. Que voy a transmitir lo de la Escuela de la Fe. Y ya dentro de 3 horas 50 minutos, 4 horas vamos a decir, me vuelvo a conectar. Ahora es con el mismo tema, acerca de la Eucaristía, del cuerpo, que es alimento del cuerpo de nuestro Señor, del cuerpo que lo que es la iglesia. Porque recuerden que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está fuera de la iglesia, está fuera del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si dicen es que yo tengo lo que es estoy bañado en la sangre del Cordero y estás fuera de la iglesia, es puras mentiras, te lo estás inventando. Y es una falsedad, realmente. Entonces, más al ratito me conecto, no me despido porque regreso, voy a regresar, primero Dios, saludos Antonio, voy a regresar, primero Dios, y ya continuo, ahora sí espero terminarles bien lo que son todos estos detalles. Le digo, hay unos hermanitos, no sé de dónde eran, se querían subir y conectar, no pude subirlos ni los pude conectar, de por sí ahorita no tenía tanto tiempo. La aplicación me falló, me está fallando ahorita la aplicación y para muchos les está fallando. Entonces, hermanitos, ahorita en un ratito nos vemos. Entonces, nos vemos más al ratito. Bendiciones. Sí, nos vemos.